¿Qué onda, casa? ¿Cómo están? Soy Ivana y me da mucho gusto poder compartirles que acabamos de tener un tiempo muy importante para conocer que nuestra fe va mucho más allá de nuestras emociones. Andy Pérez nos compartió este mensaje muy especial, así que te invito a que te quedes y lo veas completo. Vamos con el mensaje. Hola familia, ¿cómo están el día de hoy? ¿Por qué no tomas tu lugar? Ponte cómoda, ponte cómodo. Quiero iniciar esta reunión contándote un pequeño secreto. Y es que cada vez que tenemos la oportunidad de dar algún anuncio, de presentar a alguien, siempre nos da como miedo preguntar ¿cómo están? Porque sentimos que a veces no nos responden. Es un secreto, no le digas a nadie que te conté, pero que yo siento que podemos cambiar ese miedo el día de hoy. Entonces quiero invitarte a que podamos juntos responder bien, mal, sí, no. ¿Jalas? Va. Pues el día de hoy, familia, quiero comenzar dándole honra y gloria a quien más lo merece. ¿Qué te parece si me acompañas y oramos juntos por este tiempo a nuestro Dios? Entonces, cierra tus ojos ahí en donde estás, vamos a orar. Dios Padre, gracias por esta tarde, gracias porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Padre. Gracias porque eres bueno, porque eres amoroso. Te pido por favor que tu espíritu fluya en lo largo y ancho de este auditorio, Dios. Que seas tú moviéndote alrededor de las butacas, que seas tú junto a nosotros, dándonos entendimiento de tu palabra, Dios. Te doy tantas gracias y te entrego este tiempo en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Eso. Familia, quiero contarte algo que me pasó hoy en la mañana. Ay, no puede ser. Espero que como ahorita ya empezó a las 2 y así ya no te haya tocado, pero en la mañana había un tráfico terrible en Periférico. Yo de mi casa a acá a mi casa hago 20 minutos hago, hice 1 hora y media, cerraron Periférico por una carrera y yo, Dios mío, aparte no le digan a mi mamá que anda por ahí, pero tenía así de gasolina, entonces yo iba, no, Dios, por favor, y yo le dije, Dios, ¿cómo voy a hablar de este tema en media hora si me estoy muriendo de los nervios? No, yo me iba a desmayar. ¿Y por qué te cuento esto? Porque si el día de hoy ¿tú has sentido alguna vez miedo, enojo, tristeza, preocupación por el tráfico, preocupación por tu trabajo, alguna tristeza por tu familia, algún tema económico de sanidad que ha movido tus emociones? El día de hoy Dios nos tiene un mensaje preparados a ti y a mí. Entonces te invito a que dispongamos nuestro corazón a lo que hoy Dios va a hablar. Quiero comenzar leyéndote Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y en Marcos 12:30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y por qué quiero comenzar leyéndote esta parte? Porque el día de hoy vamos a hablar de fe mayor que mis emociones. Y tú y yo tenemos que comenzar viendo que no somos solo un cuerpo de carne. En la Biblia habla de cómo tenemos un espíritu, tenemos un alma, también tenemos nuestro cuerpo y cómo con todas esas partes que nos conforman debemos amar a Dios, debemos buscar a Dios. Pero ¿qué pasa? Que todos hemos sentido una emoción alguna vez, todos hemos sentido alguna vez alegría, sorpresa, enojo, tristeza, miedo, ¿sabes? Y como que a veces no nos gusta sentir esas emociones, en específico estas 3 últimas que las consideramos negativas. Pero el día de hoy quiero hablarte de 2 puntos importantes y el primero vamos a empezar por las emociones. Quiero empezar hablándote de qué es una emoción y te lo voy a leer tal cual. Una emoción es una reacción, ahí viene la palabra, psicofisiológica que representa modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Y tú me dirás, Andrea, ¿qué me acabas de decir? Y yo te responderé, una emoción es una reacción. Es algo que tú vas caminando por la calle y en eso pasa un carro rápido que está a punto de atropellarte y entonces tu cuerpo reacciona. Puedes reaccionar con enojo, puedes reaccionar con miedo, pero esa es la emoción. Es una reacción que pasa de un momento a otro cuando algo cambia, cuando pasa algo que no te esperabas. Pero hay algunas emociones que consideramos positivas
y unas que consideramos negativas. Pero sabes, cuando tú y yo catalogamos algo como negativo, catalogo el enojo como algo negativo, mi tristeza como algo negativo, mi miedo como algo negativo, estoy olvidando que Dios también creó mis emociones, que parte del diseño que Él hizo cuando me creó, cuando me pensó, cuando me planeó, incluía que yo tuviera emociones. Y quiero decirte que todo lo que Dios crea tiene un objetivo en particular. Y esas emociones que a veces no nos gustan también lo tienen. Y quiero hablarte de estas 3 emociones, cuál es su objetivo, para qué fueron creadas. La primera es la tristeza. ¿Para qué fue creada la tristeza? ¿Alguna vez te has sentido triste? La tristeza tiene el objetivo de que tú y yo entremos en un tiempo de reflexión. De que cuando pasa algo en nuestra vida que no esperábamos, que no nos gusta, que nos incomoda, podamos entrar en un momento de reflexión, podamos pensar en qué está pasando, podamos analizar la realidad que estoy viviendo. ¿Sabes? Nos gustaría estar siempre alegres, pero la verdad es que a veces necesitamos reflexionar sobre lo que está pasando. Y para eso nos ayuda la tristeza. La segunda emoción es el miedo. Y para esto te voy a explicar algo muy sencillo. ¿Qué pasaría si yo me subo a un 8º piso, me pongo al borde de la orilla, no hay un barandal, no hay cristal, y yo no tengo miedo de aventarme y me aviento? Pues me muero, o creo que me muero, de perdiz algo me rompo, ¿no? Pero es porque no tendría el miedo de aventarme. Entonces, ¿qué hace el miedo? El miedo me permite estar sana, me permite no correr riesgo, me permite no ponerme en situaciones que puedan causarme algún daño. El miedo también tiene un objetivo. Y finalmente, el enojo. A veces el enojo es el que menos nos gusta, ¿no? Y a veces hasta creemos que a Dios no le gusta que nos enojemos. Pero, ¿sabes? El enojo también tiene un objetivo en particular, y es que cuando alguien intenta transgredir tus límites, cuando alguien intenta hacerte una injusticia, hacerte algún daño a ti o a alguien que amas, a alguien del alrededor, ¿quién no se enoja? Y el enojo para eso nos sirve. El enojo permite que detengamos violencia, que detengamos daño hacia mí o hacia alguien más, que no permitamos que nuestros límites se vean rotos. Y, ¿sabes? Estas emociones que no nos gustan tienen un objetivo en particular. Pero sí es real que a veces, si no sabemos trabajarlas, si no sabemos dirigirlas, pueden causarnos un obstáculo y pueden causarnos un daño o un daño a los demás. Pero, ¿sabes? Nuestras emociones, y necesito que pongas esto bien en tu mente, nuestras emociones son buenas y son útiles cuando obran en función de hacerle bien a nuestra integridad. Repitamos, mis emociones funcionan, son buenas, son útiles cuando obran en función de hacerle bien a mi integridad. Entonces, ya vimos lo que son las emociones. Pero ahora, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me encanta porque por ahí escuché unas voces que lo repitieron. La convicción de lo que no se ve. Y sabes, dividamos este versículo en 2 partes. Normalmente tenemos muy clara la primera parte. Normalmente pensamos que la fe es eso que siento, eso que tengo. Cuando Dios me prometió un carro, entonces yo tengo fe, Dios, en que me vas a dar ese carro. Esa es la certeza de lo que estoy esperando. Estoy esperando porque Dios está cumpliendo su promesa. Pero, ¿sabes? A veces olvidamos la segunda parte del versículo, la convicción de lo que no se ve. La fe es una convicción. La fe es la razón por la que tú y yo estamos aquí el día de hoy. A veces creemos que la fe solo es como para etapas, pero si no tuviéramos fe, tú y yo no estaríamos aquí el día de hoy. Porque la fe es lo que mi corazón tiene, que me hace saber, que me hace, cuando yo despierto, tengo la certeza de que hay un Dios todopoderoso, omnipotente, que existe, que me creó, que me ama, que tiene un plan para nosotros. Esa es nuestra fe. Tengo convicción en lo que tal vez no veo, porque no he tenido la oportunidad de ver a Dios en carne y hueso. No lo he visto en carne y hueso, pero yo sé que existe. Tengo esa convicción. Y la fe es una convicción. ¿Sabes?
quiero que volvamos a lo que significaba una emoción. Una emoción es una reacción. ¿Qué pasa? Que hay ocasiones en las que permitimos que una reacción, que una emoción, que una reacción momentánea determine la convicción que tengo de saber que mi Creador existe o no existe, y de creerle a Él o no creerle. Y es que quiero que entiendas esto conmigo, está bien fuerte, porque cualquier cosa en tu vida te va a causar una emoción, cualquier cosa te va a hacer reaccionar, cualquier cosa. ¿Y qué pasa si yo me tomo de esa reacción que sentí y me baso en ella para tomar la decisión más importante de mi vida, la convicción que va a regir mi vida por una emoción? Por un día que hubo tráfico, por un día que me enojé con mi jefe, por un día que mi jefe me regañó, por un día que mis papás se enojaron conmigo, por un día en el que me sentí mal, hago a un lado mi convicción y dejo en las manos de mi reacción el hecho de que Dios me ha creado. Minimizo todo el poder de Dios, minimizo todo lo que Dios es, dependiendo del estado de ánimo que tengo ese día. ¿Sabes? Y esto es lo que pasa con las emociones cuando no las conocemos a veces. Actuamos de forma tal vez impulsiva y eso nos lleva a decidir soltar nuestra convicción. ¿Qué pasaría si tú un día estás bien, estás conociendo a Dios, estás enamorándote de Dios, pero pasa algo que te hace reaccionar y te enojas? ¿Qué pasa cuando nos enojamos? Nos enojamos y decimos, no, es que si Dios existiera esto no me pasaría. No, es que Dios, si fueras bueno, esto no me estaría pasando a mí. Y por ese enojo que tuve, me voy a alejar de ti, Dios. ¿Sabes? Y si bien sale todo, en una semana regreso, oro y le pido perdón por lo que pasó y todo bien. Pero ¿qué pasa si por ese enojo decidí ya no volver? Ya no volver, nunca. Y entonces, Dios ya no va a estar en mi vida porque una emoción momentánea, una reacción del momento me hizo actuar con impulsividad y olvidar mi convicción de quién es Dios. Y no solo va a tener un impacto en mi vida, puede que tenga un impacto en toda mi familia, y va a ser bendecida por el hecho de que yo estuviera cerca de Dios, pero como me enojé y me fui. ¿Te das cuenta conmigo de esto? ¿Te das cuenta a veces cómo permitimos que nuestras emociones sean las que rijan las convicciones más importantes de nuestra vida? Y quiero hablarte de dos situaciones, de cómo dos situaciones se presentan con la fe y con nuestras emociones. La primera situación es la fe sin emociones melancólicas. Y te voy a pedir que repitas conmigo. Situación 1, fe sin emociones melancólicas. Y Andrea, ¿qué es esto? ¿Qué estás diciendo? Y quiero decirte un ejemplo que a mí me pasa muchísimo y quiero saber si a alguien más aquí le pasa, pero es que cuando oro, cuando quiero meterme a mi cuarto a orar, me meto a mi lugar seguro, apago la luz, pongo mi lamparita, prendo mi lamparita para que esté así más romántico, pongo mi alabanza favorita, pongo mi adoración favorita, como que creo todo un momento en el que yo esté lista para sentir a Dios, para emocionarme, ¿sabes? A mí me encanta cuando estoy orando y empiezo a llorar. Me encanta, me fascina, me emociona, mis emociones se empiezan a mover. Y, ¿sabes? Está bien cool, porque yo creo que a todos nos gusta. Pero ¿qué pasa si yo un día hago lo mismo? Entro a mi cuarto, apago la luz, pongo las alabanzas, pongo las oraciones y empiezo a orar y no lloro. Y siento que como no lloré, entonces Dios no está ahí conmigo. Estoy haciendo que Dios, pensando que Dios depende de cuántas lágrimas me salen. Y qué fuerte, porque no siempre voy a llorar, no siempre van a salir no siempre estas emociones melancólicas, nostálgicas se van a mover, van a salir. Y cuando no salgan, ¿voy a dejar de creer en Dios? ¿Voy a eliminar a Dios de mi existencia? ¿Voy a decirle, Dios, es que no estuviste? Como no te sentí, no estuviste. Y olvidamos que Dios un día prometió que estaría con nosotros.
sin importar lo que pasara. ¿Sabes? A mí me pasaba mucho cuando era pequeña, sé que me veo pequeña, pero más pequeña, luego al rato les digo mi edad. A mí me pasaba cuando era más pequeña que si cometía un error recurrente, cometía el error, me sentía muy mal. Iba, oraba, le pedía perdón a Dios y me ponía a llorar. Y yo sentía que Dios ya me había perdonado. Pero después, tiempo después, volví a caer en el mismo error. Y entonces decía, ok, voy a orar y voy a llorar. Pero ¿qué pasa? Que no lloraba. Y entonces yo le decía, Dios, es que no me has perdonado. Dios, es que... Y Dios, yo me lo imagino viéndome y diciendo, mandé a Jesús a morir por amor a ti. Y tú me estás diciendo que porque no lloraste, entonces no eres amada por mí. Entonces no eres perdonada por mí solo porque no lloraste. Solo porque no pusiste la alabanza tal vez correcta que te hizo derramar lágrimas. ¿Qué me estás diciendo, Andrea? Y quiero leerte una frase que está en un libro que me compartió un amigo. Dice, si juzgamos la calidad de nuestra oración conforme a la efectividad de generar una emoción en nuestros corazones, cuando eso no suceda, o sea, no sintamos nada al orar, pensaremos que nuestra emoción no tiene valor. Cuando yo ore y no sienta todo este revoloteo de emociones, entonces creo que que mi oración no tuvo valor para Dios. Entonces Dios no me escuchó, entonces Dios no estuvo ahí, entonces a Dios no le importé o no le importó lo que sentí. No, mis emociones son las que me están haciendo creer eso. Sabes, la semana pasada empezamos a hablar de la fe y Pablo nos hablaba de cómo tenemos este concepto erróneo de que la fe es igual a milagros. Y el día de hoy quiero hablarte de que tenemos otro concepto que a veces confundimos mucho. Y es que la fe no es igual a milagros, no es como un sinónimo de, así como la fe tampoco es sinónimo de tristeza. Tú no tienes que estar triste para actuar con fe. Y no porque no estés triste, no estás actuando con fe. La fe no es sinónimo de tristeza. Esa fue nuestra situación número 1, cuando tengo fe sin emociones melancólicas. Mi situación número 2 es cuando mi fe se ve obstaculizada por emociones. Y te voy a pedir que la repitas conmigo. Situación 2, fe obstaculizada por emociones. ¿Y esto qué significa? Hay ocasiones en las que algo pasa en el trabajo, algo pasa en mi vida económica, algo pasa con mis papás, algo pasa con mis hijos, que estoy enojada, estoy incómoda, estoy preocupada. ¿A cuántos no nos ha pasado algo así? Quiero leerte Filipenses 4:6, dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Vamos a ser honestos. Todas las veces en las que nos sentimos mal, lo primero que hacemos o de lo primero que nos dan ganas es de ir a orar. En ocasiones, sí, pero si te soy honesta, yo no lo hago siempre. Y no siempre es lo primero que hago. Yo siempre me preocupo por todo. Y sabes, qué fuerte, porque cuando estoy en esta situación difícil, me olvido de que tengo a un Dios que tiene todo el poder y que me ama. Me olvido de eso, lo hago a un lado porque mi emoción me lleva a otro lugar. Y sabes, así como la fe no es igual a tristeza, la fe tampoco es igual a alegría. Otra vez, la fe no es igual a tristeza, pero la fe tampoco es igual a alegría. ¿Esto qué implica? La fe sí va a traer alegría a mi vida, pero no tengo que estar alegre para actuar con fe. La fe va a traer alegría a tu corazón, pero no porque un día no estés alegre, no significa que ese día no puedas también actuar con fe. Y ¿sabes qué es lo complicado de todo esto? Que nuestras emociones y nuestra fe están en lugares, nuestra fe está basada en nuestro razonamiento, nuestras emociones están en el lugar emocional, pero ambos comparten un mismo espacio. Mi razonamiento es aquellos pensamientos que yo he decidido, son decisiones que yo tomé por convicción,
mis emociones son algo que se mueven todos los días. Entonces, ambas comparten un espacio y eso es lo complicado, que a veces lo confundo y a veces mi fe no es mayor que mis emociones pueden llegar a ser mayores que mi fe, pero ¿qué pasa? Que la fe debe actuar como esta piedra es dura, esta piedra es firme y esta piedra está en mi mente, este vaso grandote. Es como si fuera nuestra mente. Es el espacio que comparten nuestras emociones y nuestro razonamiento. Y esa piedra es nuestra fe. Y esta agua que se mueve, esta agua que aumenta, que disminuye de cantidad, que si algo viene y la mueve, el agua se mueve demasiado, que el agua puede desbordar, que el agua puede salpicar, son mis emociones. Así son mis emociones. Mis emociones a veces están, a veces no están, a veces se desbordan, a veces son poquitas, a veces cubren lo demás. Pero sabes, el agua cae y se mueve y cambia, pero la roca no se mueve. La roca no cambia de lugar. La roca no se hace más pequeña, la roca no se pierde, la roca no se mueve, la roca no flota, la roca está firme. Y así debe ser mi fe, mis emociones. Todos tenemos emociones. Mis emociones van a reaccionar, mis emociones se van a mover, mis emociones van a cambiar. Pero mi roca debe estar firme como se mantuvo esa piedra. Y sabes, es muy complicado. De verdad es muy complicado. Pero Dios nos creó con emociones y también nos creó con la capacidad de mantener esa roca ahí firme. Y para esto quiero hablarte de 2 puntos en específico. 2 puntos prácticos que espero que como familia nos puedan servir para mantener firme esa roca. El primero es que tenemos que reconocer que tenemos emociones. Todos tenemos emociones. Las emociones de todos nosotros van a cambiar. Las emociones de todos nosotros van a reaccionar. Las emociones de todos se van a mover. Todos tenemos emociones. Quiero decirte algo, y es que las pruebas de algo nunca van a eliminar que exista una emoción. Y tú me dirás, Andrea, ¿qué acabas de decir? Y para esto te tengo un ejemplo. No sé si a alguien aquí le gusta que le saquen sangre, pero en general no nos gusta que nos saquen sangre. Pero seamos honestos, cuando yo salgo a manejar en periférico, cuando yo me cruzo una calle, cuando yo salgo afuera, corro más riesgos que el hecho de que me saquen sangre con un piquetito que tarda 2 segundos. Y a pesar de que existe evidencia de que no me voy a morir porque me saquen sangre, la emoción es horrible. O sea, yo me pongo blanca, yo casi me desmayo, a mí casi me cargan, me pongo a llorar, porque las pruebas de algo no eliminan mis emociones. Esto implica que aunque tú tengas la certeza de que Dios existe y la convicción firme de esto, tus emociones se van a mover. Tú y yo tenemos que aceptar que tenemos emociones que se van a mover. ¿Sabes? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que estamos hablando de las emociones que tenemos diariamente, de nuestras reacciones diarias. Pero si tú el día de hoy estás viviendo una emoción que ya no es una reacción, que ha sido prolongada por días, por semanas, por meses, tal vez por años, si has tenido una emoción, una tristeza que se ha prolongado por tanto tiempo, quiero decirte que para esto es otro tema. Dios trabaja estas circunstancias en particular. Dios sana heridas, Dios te hace libre de estas cargas que has tenido tal vez por años. Pero no olvidemos que Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de procesos. Y ese tipo de situaciones requieren que tú y yo llevemos un proceso a profundidad con Dios sobre lo que está pasando, para sanar mi corazón, para sanar mi mente, para sanar lo que he estado viviendo. Y para esto quiero decirte una convicción que yo tengo en mi corazón, y es que Dios sana en comunidad. Dios nos ha dado la comunidad como herramienta para que podamos sanar, para que podamos ser libres. Tomemos las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance para sanar. ¿Sabes? Si alguna vez has sentido una de estas situaciones prolongadas y has pensado en ir con un psicólogo, con una psicóloga, quiero decirte que Dios respalda eso.
es parte de un testimonio que yo tengo, también es parte del testimonio que Pablo ya nos ha compartido antes. Uno de los mejores procesos que pueden sanar nuestro corazón cuando lo necesita es ir con un psicólogo, con una psicóloga y todo lo que trabaje ahí, llevarlo a los pies de Dios. Porque Dios es quien sana a profundidad. Pero Dios también se toma herramientas que sabe que nos hacen bien para que nosotros podamos salir de aquello que hemos cargado por años. Cierro este paréntesis y quiero hablarte del segundo punto práctico que tenemos para mantener esa piedra ahí firme. Y para esto quiero contarte algo. A inicios de año, por temas escolares, yo tuve que cambiarme de mi casita por un tiempo. Y sabes, fue un tiempo muy valioso para mí, aprendí muchas cosas, lo disfruté mucho, pero no te voy a negar que a momentos también era muy difícil, porque estaba acostumbrada a que mi mami me hiciera de desayunar, a que mi mami me planchara mi ropita. La verdad es que mi mamá me consiente mucho y estaba acostumbrada a eso. Fue difícil para mí, incluso el tema a veces económico. Y sabes, yo tenía todo el apoyo de mis papás, pero aún así tenía miedo en esa parte a momentos. Pero hubo algo que me mantuvo tranquila todo el tiempo que estuve fuera. Y fue que yo sabía perfectamente que no importaba en qué parte del mundo yo estuviera, no importaba la hora que fuera, mi mamá siempre iba a estar ahí para apoyarme. No importaba qué pasara, pero mi mamá siempre iba a estar ahí y ella no me lo tenía que decir diario, no me tenía que mandar mensaje diario de oye, recuerda que hoy también te voy a apoyar en lo que necesites, oye, hoy también te voy a apoyar en lo que necesites. No, ella no me lo decía. Yo tenía esa certeza porque yo la conocía a ella, yo sabía el amor que me tiene, yo sé el tipo de persona que es, yo la conozco, sé quién es, pero ¿cómo voy a confiar en el poder de Dios? ¿Cómo voy a confiar en la fidelidad de Dios? ¿Cómo voy a confiar en el amor que Dios nos tiene si no lo conozco? ¿Cómo voy a confiar en todo lo que Dios es si no sé quién es Dios? Tú y yo, para confiar en Él, tenemos que saber quién es, cuando entramos a orar, tenemos que saber con quién estamos hablando. Debemos fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Sabes? Hay ocasiones en las que una emoción como la alegría, como la euforia, no sé si alguna vez has salido de una reunión de domingo así súper lleno, súper emocionado, de un campamento, de un congreso, de un evento, salimos súper emocionados, súper eufóricos, pero pasan unos días ¿y qué pasa? Íbamos subiendo y ¡paz! Nuestra euforia se acaba. Y es bien difícil y es bien doloroso, porque no entendemos qué pasa, nuestras emociones cambian, pero si tú y yo en esos tiempos de euforia o de falta de euforia, nos mantenemos alimentándonos de Dios, conociendo de sus promesas, sabiendo quién es Él, entonces el fuego nunca va a apagarse, nunca va a detenerse. Y quiero compartirte otra frase que me marcó mucho mi corazón. Dice, nuestra vida como creyentes es 90% por obediencia y 10% por inspiración. La disciplina es más espiritual que el entusiasmo y la fe es una decisión de voluntad, no algo místico del espíritu. ¿Y a qué refiere esta frase? A veces creemos que la fe es algo acá bien lejano, bien inalcanzable o bien que no entendemos. La fe es una decisión. El amor es una decisión y así como el amor es una decisión, la fe es una decisión. Es una decisión de voluntad y me encanta porque esto es tan real. El 90% de nuestra vida siguiendo a Jesús va a ser obediencia, va a ser amor, va a ser fe, va a ser ese 90%, va a ser la disciplina que tenemos de buscarlo y de saber más de Él. Claro que va a haber momentos de inspiración, de entusiasmo, de buenas intenciones, de emoción, de alegría. Pero, ¿sabes? Van a ser más los momentos en los que tú tengas que decidir mantener tu convicción en Dios. Van a ser más los momentos en los cuales tu relación con Él van a depender de que tú te mantengas firme como esa roca.
de que tú te mantengas firme en lo que has decidido, en que has decidido creer en Él, en su poder, en todo lo que Él hace. No siempre vamos a sentirnos inspirados, no siempre vamos a sentir con la mejor alegría, la mayor euforia, no siempre nuestras emociones van a estar súper bien. Pero no se trata de mis emociones, se trata de la decisión que tomé al seguir a Jesús. Y sabes, quiero hablarte de 2 situaciones en las que Jesús vivió emociones, en las que Jesús explica, muestra lo que a veces tú y yo sentimos. La primera de estas situaciones es cuando muere su amigo Lázaro. ¿Sabes? Lázaro tenía 2 hermanas, ya habían pasado 4 días de que Jesús había fallecido y Jesús llega al lugar. Y Jesús tuvo 2 emociones diferentes. Dice, Jesús lloró. La gente que estaba cerca de él dijo, miren cuánto lo amaba, porque estaba llorando. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. ¿Por qué te leo esto? Porque Jesús estaba llorando porque su amigo había muerto hacía 4 días. Pero también estaba enojado porque había gente que lo estaba juzgando. Le estaba diciendo, ¿tú sanaste a un ciego y no pudiste venir antes? ¿Tú, Jesús? O sea, Jesús sintió tristeza y enojo al mismo tiempo. ¿Alguna vez lo has sentido? ¿Alguna vez has experimentado esto? Porque suena tan real, tan lo que nos pasa constantemente. Cuando corrieron la piedra a un lado, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que vean y crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Jesús sintió tristeza y sintió enojo, pero eso no le impidió que su fe se mantuviera firme al punto de decirle, Dios, yo sé que tú siempre me oyes. Y revivió a Lázaro. A ese punto fue la fe que tuvo Jesús por encima de las emociones que él estaba sintiendo, como para hacer que Lázaro se levantara. Y la siguiente situación que vivió Jesús, y te quiero hablar, está en Mateo 26:36. Jesús estaba a punto de ser encarcelado. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús estaba a punto de morir. Jesús era inocente y estaba a punto de morir. Jesús tenía miedo. Jesús tenía tristeza. Mi alma está destrozada de tanta tristeza. Pero buscó la voluntad de Dios. Y sus palabras fueron, Dios, si esto puede pasar de mí, qué mejor, pero quiero tu voluntad. Quiero lo que tú quieres, Dios. Y sabes, esto es resultado. Jesús tenía este mismo vaso como tú y yo. Jesús también era humano. Jesús también estuvo aquí en la tierra. Y sus emociones también se movieron. El agua también desbordó, el agua también salpicó, el agua también era poquita, era mucha, el agua se movió. Pero la piedra se mantuvo firme. Su fe no flaqueó, su fe no se movió. Él sabía que lo mantenía ahí
era la voluntad de Dios. Y eso era lo más importante para él. Y sabes, esa es la fe que es mayor que las emociones. Esa es la fe que verdaderamente es mayor que las emociones. Tú y yo necesitamos conocer nuestras emociones, saber que se mueven. Pero necesitamos tener las convicciones firmes que me recuerden: yo el día de hoy estoy mal. El día de hoy me tocó tal vez un tráfico horrible, el día de hoy tal vez me peleé con mis papás, el día de hoy tal vez discutí con mis hijos, el día de hoy tal vez me corrieron del trabajo. Mis emociones se mueven por esto que está pasando, pero la verdad, mi verdad, es que existe un Dios que es grande, un Dios que nos ama, un Dios que existe, un Dios que es poderoso, un Dios que respalda nuestra vida. Y aunque mis emociones se estén moviendo y no se vayan, mi verdad tampoco se mueve, mi verdad tampoco se va, mi verdad tampoco se acaba, mi verdad tampoco no se va, no se quita, como esa piedra que se quedó ahí fija. Familia, cerremos este tiempo orando juntos. ¿Por qué no me acompañas poniéndote de pie? Cerremos nuestros ojos para no distraernos y vamos a hablar con Dios. Sabes, tal vez tus emociones en este momento te están diciendo: tengo hambre, tengo sueño, ya quiero irme. Tal vez tus emociones te están diciendo: estoy enojado, estoy enojada. Esto que me mantiene triste no se va. Tal vez tus emociones te están distrayendo en este momento, pero quiero recordarte una verdad y una convicción. Y es que Dios está a tu lado. Dios está en este momento, en este auditorio. Su espíritu se está moviendo y esa es la verdad. Tus emociones están, pero tu verdad es que Dios está aquí. ¿Qué le vas a decir a Él? Dios, queremos emociones movibles que estén ligadas a una fe inamovible. Dios, queremos movernos en tu verdad, Padre. Dios, gracias por que nos permites estar aquí. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has amado, porque has sido fiel, porque eres infinito, porque eres amoroso, porque nos has visto, Dios. Dios, tú diseñaste las emociones por algo bueno, pero te pedimos que no sean nuestras emociones las que muevan nuestra roca firme. Anhelamos que nuestra fe te alcance, que nuestra fe se mantenga firme, que nuestra fe no flaquee sin importar lo que pase a mi alrededor, Dios. Dios, quédate aquí, recuérdanos la verdad, ayúdanos a hacerle frente y que nuestra fe sea mayor, mucho, mucho mayor que nuestras emociones. No queremos alejarnos de ti por una reacción momentánea. No queremos alejarnos de ti por un mal día. No queremos alejarnos de ti por un día de tráfico, por un día de pelea con alguien. No queremos alejarnos de ti por un enojo, Dios, porque tú me has dado todo. Porque tú has sido todo en mi vida, Dios. Dios, te amamos, Padre. Te amamos.